Para iniciar, vamos a explicar que las grandes arterias son los principales vasos que salen del corazón y se encargan de lo que es distribuir la sangre a todo lo que es el organismo, ¿no? Entre ellas pues, está lo que es la aorta, que transporta sangre rica en oxígeno a todo lo que es eh, la circulación sistémica, es decir, que va hacia todos los tejidos del cuerpo. Y también, mientras que el trombo pulmonar es el que dirige la sangre hacia los pulmones para su oxigenación. Bueno, entonces, las patologías vasculares ya llegan a ser de gran impacto clínico, ya que afectarían lo que es la arteria principal del organismo, pues no. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de la aorta, existen dos tipos, que son las agudas y crónicas. Entre las agudas se destaca lo que es el síndrome aórtico agudo, y las crónicas, el aneurisma aórtico, pues no. Entonces, cabe resaltar que estas alteraciones patológicas llegan a comprometer lo que es la integridad de la pared arterial, provocando lo que es dilatación, ruptura o separación de su capa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yendo a explicar lo que es el síndrome aórtico agudo, básicamente es un conjunto de enfermedades que afectarían lo que es la estructura de la pared de la aorta, ¿no? Entre ellas encontramos tres entidades que se destacan, las principales. La más importante que vamos a hablar el día de hoy es la disección aórtica. Y para dar un pequeño resumen, básicamente hay un desgarre de la capa interna, permitiendo que la sangre bueno, y se introduzca y separe las capas de la pared, ¿no? Entonces también está el hematoma intramural. Si bien no hay un desgarre evidente de la capa interna, sí se produce la parte en la que hay una acumulación de sangre en la pared aórtica, y generalmente se puede dar por una ruptura de pequeños vasos. Y también está lo que es la úlcera penetrante. Básicamente esta se origina a partir de lo que es una placa aterosclerótica que se ulcera y básicamente debilita lo que es la pared de la aorta, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la aorta es resistente y elástica y puede soportar la presión de sangre que llega directamente del corazón, pero en casos como la hipertensión o que la pared esté débil, esta se puede dañar. Entonces, ¿qué pasa cuando la pared de la aorta se daña? Hay una mala perfusión de órganos, ya que no llegaría sangre y dificultaría la función, pues, ¿no? Eh, de los órganos, ¿no? También hay una ruptura de la aorta, que ya es una emergencia ya médica. Y también puede ocurrir lo que es el sangrado masivo, que puede llevar a la muerte, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Dice, explicando más a profundidad lo que es la disección aórtica. La disección aórtica es una urgencia que, como dije, se da por un desgarro de la capa íntima, que básicamente la capa interna de lo que es la aorta. Entonces, este desgarro permite que la sangre se filtre, pues, ¿no? Y creando ya lo que es un falso lumen, y básicamente separando las paredes, pues, ¿no? De la aorta, provocando que haya una alteración de lo que es el volumen, pues, ¿no? De qué pasa. Entonces, esto puede causar lo que es una insuficiencia aórtica, tamponamiento, isquemia dura, que con una alta mortalidad, pues, ¿no? Entonces, entre los factores asociados que mencioné, el principal es la hipertensión arterial. También hay lo que es el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, que es la afectación ya de la alteración del tejido conectivo. También se da lo que es la cortación de la aorta, en aneurisma aórtico persistente, traumatismo torácicos en edad avanzada y también en el embarazo, ya especialmente en el tercer trimestre, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para clasificar lo que es la disección aórtica, hay dos tipos de clasificación, que es la clasificación de Stanford y la clasificación de Bacchi. Se usa más la clasificación de Stanford, ya que es la más simple. Bueno, se divide en tipo A, tipo B. En la tipo A se ve que la afectación es ya en la aorta ascendente, y en el tipo B la afectación es en la aorta descendente. La clasificación de Bacchi, en la tipo 1, básicamente la disección se origina en lo que es la aorta descendente y afecta o involucra lo que es la aorta descendente. En la tipo 2 ya solo afecta lo que es la aorta ascendente, y en la tipo 3 afecta solo lo que es la aorta descendente. Hay tipo 3A y tipo 3B. En la tipo 3A básicamente afecta y termina por encima de lo que es el diafragma. Y en el tipo B tiene ya por debajo del diafragma, ¿no? Siguiente, por favor. En la clínica, en los síntomas,
Básicamente la disección aórtica, los síntomas principales son el dolor torácico súbito, intenso, desgarrador y migratorio. También dependiendo de dónde se ubica el dolor, podemos clasificar de tipo A, tipo B. Tipo A es dolor retrocessional, tipo B es dolor dorsal o lumbar. En el tipo B se da más lo que es la hipertensión súbita, en el tipo A se da más lo que es hipotensión o shock. También hay lo que es asimetría de pulso, supresión arterial entre extremidades. También en el tipo A, en la explotación se puede escuchar lo que es, bueno, está el soplo de insuficiencia aórtica. También está los déficits neurológicos focales o síncope por la hiperfusión cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Entonces, para el diagnóstico de tratamiento, el diagnóstico es normalmente por medio de imágenes, por estudio de imágenes. Está la radiografía de Victoria, que es básicamente el principio, pues, ¿no? Puede mostrar lo que es el ensañamiento de mediastínico, derrame pleural. eh, También está el angio-TC con contraste, que ya es la prueba de elección a cuando la persona está estable, cuando el paciente es estable, y básicamente este estudio muestra el falso lumen, la excisión en las complicaciones. También está la ecocardiografía transesofágica, que ya es más sensible y se recomienda ya para los que son inestables y permite ver lo que es el compromiso valvular y el derrame pericárdico. También está la ecocardiografía transtorácica, que si bien es de menor sensibilidad, puede identificar lo que es la disección proximal y taponamiento. Y también tenemos la que es la resonancia magnética cardiovascular. Y si bien es la más sensible y específica, se utiliza poco en urgencias, ya sea por su duración y disponibilidad, pues, ¿no? Entonces, el tratamiento inicial para la disección aórtica es control del dolor con el uso de morfina, control de frecuencias y controlabilidad con el uso de beta bloqueantes y el control de la presión arterial, ¿no? El tratamiento definitivo también depende si es disección tipo A, que afecta a aorta ascendente, o si es disección tipo B, que es aorta descendente. Tipo A se recomienda normalmente es lo que es la cirugía, básicamente resección del segmento afectado, sustitución con un injerto sintético, pues, ¿no? Por su alta mortalidad, ya sea por rotura, componimiento y insuficiencia aórtica. Y la de tipo E, que es aorta descendente, normalmente empieza con lo que es manejo médico si es que no hay complicaciones y se reserva lo que es cirugía o reparación endovascular si es que hay isquemia de órganos, infección rápida, ruptura contenida o amenaza de ruptura, o si hay también hipertensión incontrolable. Bueno, ya. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el aneurisma aórtico. Esto se define como la localización, como la dilatación localizada y permanente de la aorta mayor. Está al 50% del diámetro normal. Es decir, si la aorta mide 1 centímetro, el aneurisma mide 1,5, por ejemplo. Pero en el caso de la aorta abdominal se le considera aneurisma cuando el diámetro es igual o mayor a 3 centímetros. Esta es una patología vascular frecuente y es generalmente silenciosa, pero debido a que tiene un riesgo de ruptura, es potencialmente mortal. Además, es más común en adultos mayores, especialmente en varones. Bueno, se clasifican en dos tipos principales. Tenemos el aneurisma torácico y el aneurisma abdominal. En cuanto el aneurisma abdominal, es como de mayor importancia para la práctica, ya que es el más frecuente. En cuanto a la aorta torácica, incluye la aorta ascendente, el arco torácico y la aorta descendente torácica. La aorta abdominal comienza cuando ya la aorta atraviesa el diafragma y se extiende, ¿no? Hasta su bifurcación en las arterias ilíacas. Y los aneurismas pueden presentarse en cualquiera de estas porciones, pero es más frecuente en el aneurisma de la aorta abdominal, especialmente en el segmento infrarrenal, o sea, por debajo de las arterias renales. Siguiente, por favor. Bueno, para entender aneurisma aórtico es necesario entender qué ocurre, ¿no?, dentro de la pared de la aorta. Según Harrison, el proceso principal es la degeneración de la capa media de la pared aórtica. Esto se asocia a la inflamación crónica y a la activación de enzimas llamadas metaloproteinasas, que estas degradan componentes estructurales como la elastina y el colágeno. Así que la pared pierde la resistencia y su elasticidad. Todo esto lleva a que se siga dilatando, tenga una dilatación progresiva de la aorta, así formándose el aneurisma. Por lo que si este proceso continúa, ya puede llegar a producirse una ruptura.
Entre los factores de riesgo más importantes tenemos el tabaquismo, que es el principal, la hipertensión arterial, la edad avanzada y la aterosclerosis. Siguiente. Bueno, generalmente se detectan de forma incidental, o sea, durante estudios de imágenes realizados por otros motivos. En el caso de la aneurisma aórtico abdominal, este es el más frecuente. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero cuando da síntomas, el hallazgo como más característico es la masa pulsátil abdominal. Aunque también puede presentarse con dolor, este puede ser dolor abdominal o lumbar y es de tipo como persistente, profundo. Y en aneurismas ya más grandes pueden aparecer síntomas como compresión, síntomas por compresión de estructuras vecinas. En cuanto al aneurisma aórtico torácico, los síntomas suelen deberse, ¿no?, a las estructuras mediastínicas, a la compresión de esas estructuras mediastínicas. Puede presentarse, por ejemplo, con dolor torácico o interescapular, además de disfonía por el compromiso del nervio laríngeo recurrente, disfagia por compresión del esófago o otros síntomas respiratorios. En cuanto a la ruptura, esta es como la complicación más grave. En el caso del aneurisma abdominal, se presenta una triada clásica, que es con dolor súbito, hipotensión y la masa pulsátil. En cuanto al aneurisma ya torácico, el dolor suele ser súbito, intenso o hasta de tipo desgarrante y puede progresar rápidamente a shock hipovolémico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico del aneurisma aórtico se basa principalmente en los estudios de imagen. La ecografía abdominal es el método inicial, ya que, bueno, esto es accesible, no es invasiva y tiene una alta sensibilidad para detectar aneurismas. En cuanto a la tomografía, especialmente el angioTAC, es como el método de elección para ya confirmar el diagnóstico. Así ya evalúes la extensión del aneurisma y para poder planificar un tratamiento. El tratamiento depende de principalmente el tamaño del aneurisma y si presenta síntomas. En cuanto a aneurismas pequeños y asintomáticos, el manejo es como el control estricto de la presión arterial, la suspensión de tabaco, uso de estatinas y también el seguimiento de las imágenes, ¿no? Pero en cuanto al tratamiento quirúrgico, esto está indicado cuando el aneurisma mide mayor o igual a 5 centímetros y hay un crecimiento rápido o ya el paciente presenta síntomas. Y bueno, las opciones quirúrgicas están la cirugía abierta y la reparación endovascular, conocida como la EVAR. Y eso es todo. Y bueno, algo importante es que el riesgo de ruptura aumenta con el tamaño, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre la enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad comprende todas aquellas afecciones que van a obstruir el flujo sanguíneo sistémico. Este flujo distinto al de las circulaciones coronarias y cerebrales. En el contexto de los miembros inferiores, la causa más predominante es la aterosclerosis. Bueno, entonces podemos definir esta enfermedad arterial periférica como la estenosis o la oclusión de luz de las arterias de las extremidades inferiores, esta secundaria a la formación de placas de ateroma, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, las placas ateroscleróticas van a provocar una reducción del flujo sanguíneo, lo que va a generar un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Esto en los músculos esqueléticos, especialmente cuando hacemos ejercicio. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la edad avanzada, y estos son los principales factores de riesgo para este tipo de enfermedad. En cuanto a la clínica, hay un síntoma cardinal de la enfermedad arterial periférica, que es la claudicación intermitente. Es el síntoma cardinal y es más específico en este tipo de enfermedad. Aunque es importante notar que muchos pacientes son asintomáticos o van a presentar un dolor atípico. En cuanto a las características del dolor, van a describirlo como un tipo calambre, pesadez, tensión o debilidad muscular. En cuanto a su desencadenante, va a aparecer de forma reproducible con el esfuerzo físico, es decir, cuando caminen una distancia determinada, ¿no?
Este va a tener un alivio, sí, va a cesar rápidamente, generalmente en menos de 10 minutos, cuando el paciente esté en reposo en bipedestación. En cuanto a la localización, según el sitio de obstrucción, tenemos tres tipos: aórtico, iliaco. En este caso, el paciente va a presentar dolor en los glúteos y muslos. Puede incluir disfunción eréctil y síndrome de Ehlers. En cuanto a si está ubicado en el femoropopliteo, el dolor va a ser en la pantorrilla. Esta localización es la más frecuente en la mayoría de pacientes. También tenemos la infrapoplitea, que el paciente va a presentar el dolor en la parte inferior de la pantorrilla y en el pie. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se basa básicamente en historia clínica, el examen físico y las pruebas no invasivas. En cuanto al examen físico, va a ser relevante porque en los pulsos podemos observar una disminución o ausencia de pulsos distales como el pedio, tibial, el popliteo o el femoral. También se pueden escuchar soplos, va a haber presencia de soplos en las arterias ilíacas o femorales. También puede presentarse en algunos casos cambios cutáneos, como piel fría, brillante, pérdida de vello, las uñas engrosadas, y en etapas avanzadas el paciente puede tener una palidez al elevar la extremidad. También tenemos estudios de imagen. Esta es la prueba inicial de elección a sensibilidad y especificidad. Entonces tenemos la ecografía Doppler duplex, que nos va a permitir localizar la estenosis y poder evaluar el flujo la velocidad del flujo. También la angiotomografía, que es útil para planificar la revascularización, y la angioresonancia, que nos ofrece una visión anatómica detallada. También tenemos la arteriografía con contraste. Esta es la técnica gold estándar para el diagnóstico. Lo único malo sería que es invasiva y se reserva casi exclusivamente para pacientes en los que sí se planea una intervención quirúrgica. En cuanto al diagnóstico, la prueba inicial y la de elección por su alta sensibilidad y especificidad sería la prueba del índice tobillo-brazo. Esta se va a calcular dividiendo la presión sistólica más alta del tobillo entre la presión sistólica más alta del brazo. Y entonces tenemos valores normales. De 0.9 a 1.4 es normal. De 0.7 a 0.9 nos indicarían una enfermedad arterial obstructiva periférica de tipo leve. De 0.5 a 0.7 una obstructiva periférica moderada, y menor de 0.5 una grave. Bueno, en este cuadro comparativo vamos a analizar las tres patologías vasculares, que son la disección aórtica, aneurisma aórtico y enfermedad arterial periférica, conocido como EA. Vamos a agruparlo y voy a explicar más que todo ahorita su fisiopatología. En cuanto a lo que es la disección aórtica, va a ser un proceso más agudo y va a ser potencialmente letal, que va a iniciar como un desgarro de lo que es la capa íntima de la aorta, que va a permitir que la sangre sea impulsada por la presión arterial y esta sangre vaya a penetrar lo que es la capa media. Esto va a hacer que se separen sus capas y van a formar como un canal falso, que va a ser conocido como un falso lumen, que puede extenderse a lo largo de la aorta, y esto va a comprometer lo que es el flujo sanguíneo hacia las ramas arteriales y puede llevar a algunas complicaciones graves, como puede ser una isquemia de órganos o una ruptura aórtica. A diferencia de lo que es el aneurisma aórtico, este va a ser un proceso más crónico, no como la disección aórtica, que es un proceso agudo. Este va a estar caracterizado por una dilatación que va a ser permanente de la pared arterial, que va a ser generalmente mayor del 50% de su diámetro normal, que es aproximadamente 2 centímetros. Esto puede ocurrir por una degeneración progresiva de lo que es la capa media, va a perder las fibras elásticas y la estructura se va a debilitar. Esto va a hacer que se favorezca la expansión de lo que es el vaso, y a diferencia de lo que es la disección, esto no va a tener un desgarro inicial, sino que va a ser un proceso más lento y de debilitamiento de la pared.
En caso de lo que es la enfermedad arterial periférica, va a ser una manifestación de lo que es la aterosclerosis sistémica. Esto van a formar placas lipídicas en la pared arterial que van a hacer que reduzca la pared arterial de lo que es el vaso, del calibre del vaso. Bueno, entonces podemos decir que en un resumen de la fisiopatología, la disección aórtica va a caracterizarse por una ruptura de la pared, el aneurisma por una dilatación progresiva y la enfermedad arterial periférica por una obstrucción del flujo sanguíneo. En caso de lo que son los factores de riesgo, tenemos de que la hipertensión arterial va a ser el principal factor de lo que es la disección aórtica, ya que va a incrementar el estrés hemodinámico sobre la pared vascular, lo que va a hacer que se favorezca lo que es el desgarro de la íntima. También pueden influir algunas enfermedades de tejido conectivo, como lo es el síndrome de Marfan. En caso del aneurisma aórtico, los factores más importantes son el tabaquismo, la edad avanzada y la aterosclerosis. El tabaquismo va a destacar porque va a ser el factor de riesgo más fuerte asociado que contribuye a la degradación de lo que es la matriz extracelular de la pared arterial. Y en caso de la enfermedad arterial periférica, están directamente asociados a lo que es la aterosclerosis. Y va a ser más importante el factor de riesgo del tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipidemia e hipertensión arterial. En cuanto a las edades típicas de cada una de estas enfermedades, la disección aórtica suele tener un rango de 50 a 70 años, que sea su edad típica en la que aparece. En el aneurisma suele ser más de 65 años y en la enfermedad arterial periférica suele ser más de 50 años. Voy a continuar con lo que es la clínica. En caso de la disección aórtica va a presentar más que todo un dolor torácico de inicio súbito, y algunos pacientes van a decir que sienten como un dolor que les desgarra o que le punza. Este tipo de dolor al inicio va a alcanzar su máxima intensidad. No es progresivo como puede ser un infarto. Este dolor puede irradiarse de lo que es la espalda y puede comprometer la aorta descendente. En caso del aneurisma aórtico, va a ser asintomático durante largos periodos. Por eso se conoce también como una enfermedad silenciosa. Si presenta síntomas pueden ser muy inespecíficos, porque puede haber un dolor abdominal, un dolor lumbar, o puede palparse alguna masa pulsátil en lo que es el abdomen. En caso de la enfermedad arterial periférica, se caracteriza principalmente porque va a haber una claudicación, como ya había mencionado mi compañera, y este va a ser un dolor que va a aparecer durante el ejercicio y pasa por una incapacidad del flujo sanguíneo para satisfacer lo que es la demanda metabólica de lo que es el músculo, y va a desaparecer durante el reposo. En estadios avanzados sí puede presentarse el dolor en reposo, puede presentar incluso las gangrenas, las úlceras isquémicas. El diagnóstico en cada uno va a ser diferente. En caso de la disección aórtica vamos a necesitar una angiotomografía. En caso del aneurisma va a ser la ecografía, pero también se puede utilizar la tomografía computerizada para medir lo que es el tamaño del vaso y poder planificar mejor un tratamiento. Y en caso de la enfermedad arterial periférica, la prueba de tobillo-brazo, como había mencionado. Y en caso del tratamiento, la disección aórtica va a necesitar más que todo cirugía. En el aneurisma aórtico se va a manejar más que todo la velocidad del crecimiento y ya si es necesario va a indicarse una intervención quirúrgica. En caso de la enfermedad arterial periférica, más que todo va a tener tratamiento para modificar los estilos de vida de una misma, que puede ser dejar de fumar y van a también complementarlo con una terapia farmacológica con antiagregantes y estatinas. Bueno, en conclusión, estas tres patologías son diferentes mecanismos de enfermedad vascular, porque si bien es cierto, tienen un conjunto en común, pero tienen su fisiopatología, su clínica y incluso su tratamiento de maneras diferentes. Gracias. Bien, doctores, ¿me escuchan? Sí, doctor. Excelente. Miren, solamente para cerrar el tema, ¿no?
El tema que les ha facilitado el doctor del Carpio de las enfermedades de la aorta y las arterias periféricas, como ustedes pueden ver, no son teorías bonitas, entre comillas, ¿no? Son patologías que son tiempo dependientes y que evidentemente si no la piensan, no la van a poder diagnosticar. Y si no la diagnostican rápidamente, pues esto puede cambiar el destino del paciente, ¿no? Y lamentablemente hacerlo fatal. Entonces, la idea es, frente a estas patologías, tomar decisiones rápidas, teniendo justamente el conocimiento claro. En general, cuando hablamos de patologías de la aorta y arterias periféricas, lo que predomina, como ustedes han visto, es el dolor, la isquemia. Dolor, frialdad, palidez, ausencia de pulso, presión arterial diferencial en cada miembro. Entonces, la idea es, frente a un paciente o frente a un caso clínico, tanto en la teoría como en el examen práctico, es no dudarlo, justamente para poder hacer el diagnóstico rápidamente. Como ustedes lo han comentado, grupo número 1, la aorta no perdona retrasos, ¿no? Hay que hacer una sospecha clínica alta, ya lo han comentado inclusive en el cuadro final, cuál es la clínica mandatoria en esta patología, una imagen oportuna y evidentemente esto va a salvar la vida del paciente. Como se lo vuelvo a comentar, el examen físico junto a la análisis fundamental, pulsos, soplos, asimetrías, y se lo vuelvo a recordar, si no lo buscan, no lo van a encontrar. Los factores de riesgo en la mayoría de estas patologías, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, van a explicar la mayoría de los casos. Y no solamente es diagnosticar al paciente, en la práctica clínica diaria es, además de diagnosticarlo rápidamente, el siguiente paso práctico. ¿Qué vamos a pedirle al paciente? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿A quién llamamos luego? Generalmente el cirujano de tórax, ¿no? Y recordar qué cosas no debemos dejar pasar. Entonces, la idea justamente es eso, poder diagnosticar al paciente, ya sea tenga un aneurisma, una disección de aorta, un aneurisma de aorta generalmente abdominal, que es lo que encontramos frecuentemente en la emergencia de los hospitales, o definitivamente pues una enfermedad arterial periférica, ¿no? Cuyo principal síntoma es la claudicación intermitente. Y recordar que esa claudicación intermitente en esta EAP, si no lo manejamos adecuadamente, es decir, decirle al paciente que haga actividad física, que deje el tabaco, antiagregantes plaquetarios, estatinas, el paciente podría llegar a una isquemia aguda de la extremidad con las famosas 6P. Recuerden, revisen justamente las 6P en una isquemia aguda arterial periférica que podría llevar inclusive a la disección del miembro. Muy bien, doctoras, las felicito, han hecho una buena revisión del tema. Me preocupa, deberían haber 29 participantes y conmigo son 28, entonces faltarían aparentemente 2 colegas. A ver, vamos a pasar lista el día de hoy. Por favor, cuando escuchen su apellido,